Bueno, Patri, ¿querés hacer la presentación inicial mientras que yo voy admitiendo que se está sumando gente? Bueno, Vale. como te decíamos, Lorena, estamos acá dos carreras, estamos haciendo esta actividad en conjunto, la Tecnicatura de Trabajo Social y la Tecnicatura de Acompañante Terapéutico. Inicialmente la idea fue de acompañante terapéutico, pensar en la posibilidad de trabajar sobre esta temática relacionada a la curatela, que por ahí después nos vas a decir cómo se llama ahora y demás, y los curadores, pero bueno, como también la Tecnicatura de Trabajo Social estamos trabajando esta temática, nos pareció que la unión estaba buena y poder trabajarlo desde diferentes aspectos y profesiones estaba bueno también. Por eso hoy, Seguro. esta mañana, surgió la posibilidad de unirnos y a escuchar todos esta propuesta de charla. Así que bueno, Perfecto. nos parecía que escucharla de voz era como mejor que leerla a la propuesta, así que bueno, acá estamos. Bueno, bueno, ¿cómo les va? Bueno, para mí es un gusto estar acá, compartir este rato, este encuentro. Ahí, por ahí lo veía Alberto Giorgi. Alberto es una persona amiga de muchos años, nos conocimos trabajando, yo estaba en el Tribunal de Menores en aquel momento y él trabajaba en violencia familiar, ahí en Lincoln, así que nos conocimos trabajando y siempre nos volvemos a encontrar en alguna actividad, así que para mí es un gusto también verlo a él. Y bueno, y otras caras conocidas como Patricia y demás. Pero bueno, hoy yo soy como bastante esquemática y soy de presentar PowerPoint y de armar ahí un poco, ¿no? Mis presentaciones. Hoy vine así a un conversatorio, ¿no? A conversar un poco sobre discapacidad, si quieren, porque es el área donde yo más me desenvuelvo más en estos últimos 10 años. Eh, y si les parece, y en alguna otra oportunidad tomamos algún punto, algún tema, y por ahí yo hago tal vez un desarrollo un poco más teórico. Eh, Como que concilio mis dos amores de alguna manera. Yo trabajo en el Poder Judicial hace ya más de 20 años, trabajé 10 años aproximadamente en el Tribunal de Menores, y hace casi 12 que estoy como curadora oficial. Pero por otra parte soy docente, amo la docencia, soy hija de una docente rural, así que concilio de alguna manera esas dos profesiones que tengo, ¿no? Y por eso digo que cuando armo las presentaciones, bueno, ya más de docente, ¿no? Armo un PowerPoint, la presentación, qué temas, ta. Pero bueno, hoy es esto, es un conversatorio. Eh, Les cuento, si quieren, qué es ser curador oficial, y ahí hago un enlace un poco. eh, Como primera cuestión, bueno, mi cargo funcional dentro del Poder Judicial, yo estoy en el Ministerio Público, soy curadora oficial, pero tengo que decir que la verdad que esta palabra como tal me da vergüenza, ¿no? Digamos, y el ser curador en términos técnicos, ¿no? Es alguien que reemplaza o sustituye la voluntad de otro u otra, ¿no? Digamos, un otro o una otra que en principio tiene una situación de diagnóstico en el campo de la salud mental. Eh, Así que la verdad es que no es grato el nombre de mi función, digamos. Y hoy justamente se me presentaba en la oficina un caso bastante nuevo para mí, y ella me decía, yo no quiero curador. Y a mí me engañaron, ¿no? Porque claro, el ser curador tiene toda esta significación, ¿no? De alguien que viene a tomar decisiones por uno. Pero más allá de la designación mía formal, lo cierto es que yo trabajo con discapacidad
y con discapacidad puntualmente mental, intelectual o psicosocial, como se le denomina, se lo suele denominar en este campo. Y yo siempre digo que la discapacidad mental o intelectual o psicosocial tiene particularidades muy propias, muy específicas, que la hacen diferente a lo que es la discapacidad física o a la discapacidad sensorial, ¿no? Es como otra cosa, porque en primera cuestión, en la discapacidad mental, a ver, ¿cómo decirlo? A mí me gusta una autora que habla, de Sandra Caponi, ¿no? Ella dice que en el diagnóstico hay ausencia de cuerpo físico, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos una dolencia física, vamos al médico, a la médica, nos hace un estudio, un análisis, ¿no? Que le da determinados datos, una ecografía, lo que sea, ¿no? Estudios complementarios, y le dan un dato de lo que tenemos. En cambio, en el diagnóstico en la salud mental tiene mucha complejidad. Tiene esta complejidad, básicamente, ¿no? Digamos, que no tenemos un cuerpo físico que nos dice cuál es, que nos arroja datos ciertos. Y si uno, digamos, hiciera un estudio, una investigación de los expedientes judiciales, se daría cuenta de que algo de esto pasa, porque si nosotros tenemos expedientes de 20 años de trámite, los diagnósticos son totalmente diferentes, de la misma persona. ¿No? De la misma persona en un proceso judicial largo, digamos, que tiene muchas evaluaciones, ahora interdisciplinarias, vamos a ver que en general el diagnóstico varía. Y les mezclo un poco con mi experiencia, ¿no? Para ir visualizando esta cuestión que yo les traigo. ¿Qué quiero decir? Que el diagnóstico en el campo de la salud mental es un territorio complejo, pero asociado al diagnóstico viene el estigma, digamos. Y de esto no se salva nadie que tenga diagnóstico en el campo de la salud mental. ¿Por qué? Porque sobre el diagnóstico se construyen estereotipos, ¿no? Es decir, esquizofrenia, entonces ya ahí, ¿no? Es como que de alguna manera todos nos hacemos como una representación, ¿no? De lo que viene atrás. Entonces muchas veces dicen, pero no es, pero es loco, pero entiende, lo de la plata lo maneja, ¿no? Claro, digamos, ¿no? Porque hay otra cuestión que trae el diagnóstico que se le llama como una mirada totalizante de la persona. El diagnóstico se apodera de la persona. Entonces, dejamos de ver la persona. Dejamos de ver lo que la persona puede o no puede. Empezamos a ver el diagnóstico, ¿no? Y digo, traigo la esquizofrenia, una enfermedad, un diagnóstico, mejor dicho, en el campo de las psicosis, porque son, ¿no? Bueno, como las que más fuerte nos impactan de alguna manera. Entonces, acá digo, ¿no? Porque pienso como acompañantes terapéuticos o como profesionales en el área del, digamos, del trabajo social, esta es una gran primera cuestión, ¿no? Que hay que vencer, digamos, poder conectarnos con la persona, con el nombre, porque otra cuestión que a veces pasa que es cómo lo llamamos. ¿Cómo es? Discapacidad, capacidades especiales, los discapacitados, ¿no? Digo, bueno, bueno, ni hablar las que ya aparecen menos, pero que hasta hace poco nos acompañaban, minusválidos, incapaces, insanos. Esto fue hasta en el Código Civil, que es como lo que yo más estudio. Hasta 5 años se hablaba de insanos, insanas, ¿no? Insan no es sano, ¿no? Digamos, no hay normalidad. Bueno, ¿en dónde está la línea de la normalidad? Es un gran punto, ¿no? Digamos, porque para que tengamos una pauta, digo, la homosexualidad fue una enfermedad,
estuvo en el DSM-4 de psiquiatría o en el DSM-3, o sea, teníamos diagnóstico y teníamos tratamiento. Y de los tratamientos iban desde la medicación hasta el electroshock, digo, hasta la internación, ¿no? Digamos, hay gente que está todavía manicomializada con estos diagnósticos. Entonces digo, para tomar dimensión de lo que es normal y lo que no es normal, porque también la sociedad, esta línea de normalidad y no normalidad la va cambiando, digo, ¿no? Me voy a otro territorio y lo llevo. Por ejemplo, matrimonio eran personas de diferente sexo, y ahora también se admite desde 2010. Entonces digo, lo que está habilitado por la sociedad y lo que no está habilitado, lo que nos autorizan y lo que no nos autorizan, también va modificándose con el tiempo. Y acá, en el campo de la salud mental, también hay que decir que hay un sistema muy fuerte, que es el sistema, digamos, médico, ¿no? Digamos, con toda la estructura farmacéutica atrás, que brota diagnósticos permanentemente, ¿no? Esto no es algo que digo yo, que está dicho hasta por quien, digamos, el que elaboró el DSM-4 en un momento reconoce. Es decir, para que se den una idea, el DSM-4, el DSM-5 es el manual de psiquiatría, ¿no? Es donde están todas estas, por ejemplo, esquizofrenia. Si uno cumple 5 de las indicaciones de las 10 que hay, bueno, da en el diagnóstico. El duelo, para que se den una idea, digamos, pasa a ser depresión con el transcurso de 2 meses. Es decir, ¿no? Digo, si yo después de la pérdida de un ser querido estoy más de 2 meses llorando, angustiada, deprimida en la cama o lo que sea, para el manual de psiquiatría, eso ya transcurridos 2 meses es depresión. Entonces, y esa depresión, vuelvo a decir, es diagnóstico y es medicalización, ¿no? Entonces, es un territorio complejo el de la salud mental. Digamos, atrás de esto se monta una de las industrias más importantes. Digo, la medicación psiquiátrica es carísima, ¿sí? Es carísima. Y también, digamos, por lo menos lo que yo advierto y me preocupa, por ejemplo, terriblemente en las infancias medicadas. Los niños en situación de abrigo, de medidas de abrigo, con medicación, es casi una moneda corriente, ¿no? Entonces, cómo el sistema deshumaniza, ¿no? También nos hace creer que con la medicación solucionamos ahí, y también estamos presentes, y esto lo dice la Ley de Salud Mental, la 26.457, pero lo han dicho autores de la talla de Foucault y muchos otros. Foucault estudió la historia de la locura, tiene 2, digamos, tomos escritos de la historia de la locura. Le digo, al que le interesa la lectura de estos temas, es como para mí un paso obligado, porque uno puede entender muchas de las cosas a partir de mirarlo con perspectiva histórica, ¿no? Cómo fue tratada la locura en la historia, de alguna manera. Pero vuelvo, atrás de la salud mental en general, de los diagnósticos, y esto lo dice la ley, habla del sufrimiento humano. Hay sufrimiento humano. Entonces, ¿cómo tratamos el sufrimiento humano? Y acá vengo un poco con esto a enlazarlo, ¿no? Con esto que ustedes están estudiando y se están formando. Que bueno, que por esta ley de salud mental que tenemos del 2010, y ahora hago un poco ahí una línea de, si se quiere, de lo legal, que es una ley absolutamente criticada, porque lo médico pierde el lugar hegemónico, ¿no? Digamos, da lugar a la interdisciplina, da lugar a otras profesiones, el trabajo social, los acompañantes terapéuticos, son profesionales que, digamos, la ley de salud mental de alguna manera reconoce y habilita en la intervención. Perdón, Lore, agrego también la industria farmacológica en el contexto de la nueva ley, ¿no? Porque ante otras opciones, otras posibilidades terapéuticas, la posibilidad de vivir en comunidad y de generar, bueno,
la terapéutica farmacológica no es lo fundamental en estas cuestiones. Entonces también quizás la resistencia viene un poco desde esos sectores. Mirá, sí, a ver, si nosotros miramos digamos, desde dónde nos paramos, ¿no? Yo, obviamente, soy abogada, me paro desde el marco normativo de la ley, ¿no? Y ahí nosotros tenemos una reforma constitucional en el año 94 que nos abre al sistema internacional de derechos humanos, ¿no? Digamos, nuestro país tiene una clara apertura, tenemos 13 tratados, y la Convención de Discapacidad del 2006, que es de ONU, y tenemos una convención del 99 de acá de OEA, que las dos tratan el tema de discapacidad, y que vienen a instalar otro paradigma, diferente, que supera el anterior, ¿no? Digamos, porque el anterior era absolutamente sintetizado, ¿no? Era diagnóstico, modelo médico hegemónico, ¿no? Y en general la respuesta era la institucionalización. Y quien ingresaba a un lugar, digamos, a una institución manicomial, rara vez salía. ¿No? El otro día estamos haciendo una capacitación en el Colegio de Abogados y estaba la doctora Benini, que es juez y que trabajó en los juzgados civiles, y ella decía, o sea, los expedientes se archivaban, pero se archivaban con la persona, digamos, internada, y no era que era una excepción lo que pasaba acá. Esto pasó, bueno, en toda la provincia de Buenos Aires y también digamos, el tema de la discapacidad empieza como a aparecer para mí a partir más fuerte de la Convención del 2006 de ONU, ¿sí? Porque fíjense que ahí nosotros tenemos a los 4 años, Argentina la ratifica, en el 2008 la tiene vigente y en el 2010 tenemos una ley de salud mental. Y ahí me parece que la ley de salud mental introduce derechos humanos, ¿no? En un sistema que, por supuesto, digamos, el tratamiento anterior no adhería a ningún postulado de derechos humanos, en la medida que habilitaba el encierro, ¿no? Desde ya. Y ahí también hay un cierto límite al sistema capitalista, digamos, ¿no? Digamos, ahí estamos siempre como en esa lucha, ¿no? Digo, porque en general las clínicas privadas, obviamente, ¿cuánto se paga una cápita? El otro día me mandaron de una liquidación que ANSES no pagaba, que IOMA no pagaba, de una persona que tenemos en una clínica privada, y la liquidación de unos meses, que no son tantos, son 800.000 pesos. ¿No? Digo, entonces, bueno, obviamente que va a ser una ley resistida. Es una ley resistida porque, digamos, el marco, digamos, que la acompaña es un marco de derechos humanos donde viene a poner ciertos límites a, ¿no?, todo esto que estamos hablando. Otra cuestión que quiero marcar ahí con el diagnóstico, ¿no? Y hoy yo digo que tengo como la suerte y la desgracia, ¿no? Porque la verdad que escuchar a veces lo que se escucha es sumamente doloroso. Pero lo cuento para tomar un poco de dimensión de la situación, ¿no? Hace poco me designan como apoyo, porque esta es otra de las cuestiones que ahora voy a retomar, el tema del curador o de apoyo, cómo nos llamamos, ahora esto lo voy a tratar, pero me designan como apoyo judicial de una chica de unos 40 años más o menos, con un diagnóstico de esquizofrenia, y los de juzgado me llaman, y Lorena, mirá, tiene una paranoia terrible con la familia, ella tiene un delirio persecutorio con la familia, se siente totalmente perseguida por la madre y por la hermana, no podemos designar a alguien de la familia, ¿no? O sea, necesitamos que aceptes este caso, porque en principio, obviamente, ¿no? Las designaciones de curador o de apoyo recaen sobre familiares, personas cercanas y demás. Entonces, me querían explicar el por qué no de la familia. Y
bueno, le digo, está bien, acepto el caso, ella viene hace unos días a la oficina y hoy tenemos un segundo encuentro. Ella estudia música en el conservatorio, ya para mí habla ahí de una sensibilidad, ¿no? Para mí la gente que conecta con la música y demás. Justo la entrevista la tomo con la trabajadora social y ella empieza a relatar toda una historia de abusos desde los 3 años más o menos, por parte de su papá biológico y por parte de sus 2 hermanos. Y ella tiene un enojo terrible con su madre, digamos, porque claramente no la protegió. Porque es más, dice que la madre, de alguna manera, ¿no? Digamos, sabiendo lo que pasaba, la dejaba en la habitación con el padre. Digo, ¿cómo depende la escucha? ¿No? Digo, porque la realidad es que el demonio Tasmania que a mí me vendieron, ¿no? Les puedo asegurar que hoy en esa entrevista yo no escuchaba absolutamente nada de delirio, ¿no? Digamos, sí claramente enojo con su madre, sí claramente con distancia a ella, pero a ver, ¿quién no la pondría o quién no quisiera ponerla? Entonces, lo que pienso, y esto también lo trabaja Sandra Caponi, hay otra autora en España, pero que no está profundizado, ¿no? Ahora estamos hablando mucho de lo que es la perspectiva de género, ¿no? Es decir, mirar las desigualdades, mirar cómo esta estructura patriarcal ha impactado, nos impacta. Digo, cuánto a veces de los síntomas están ligados a estas situaciones de violencia, ¿no? Digamos, que se pierden de vista. Queda el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es esquizofrenia, tiene delirio persecutorio con su familia, con su madre no quiere saber nada, ella siente que la madre la persigue. Y bueno, y no. Entonces ahí también pienso un poco, ¿no?, en la función de los acompañantes, de las acompañantes, que son un recurso sin duda sumamente valioso, que se ha fortalecido con esta ley de salud mental, ¿no? Porque justamente la ley de salud mental, cuando viene a decir que la internación es el último recurso, es absolutamente el último recurso al que tenemos que recurrir. Ahí vamos, Agustina. Que es el último recurso, que las personas con un diagnóstico de la salud mental preferentemente tienen que hacer tratamiento, digamos, en su comunidad, ¿no? Bueno, lógicamente acá aparece como, yo por lo menos en curaduría trabajo muchísimo con acompañantes y acompañantes terapéuticos, ¿no? Porque para mí son un recurso realmente valioso y se logran muchas cosas, muchísimas cosas. Así que bueno, ahí me parece que cosas, ¿no? Digo, para ir un poco enlazando el tema y pensándolo desde la función que van a ejercer y demás. La Convención de Discapacidad del 2009 habla del derecho, en el artículo 19, a la vida independiente, ¿no? El derecho de las personas con discapacidad a la vida independiente. Y justamente, digamos, dentro de los recursos, de los dispositivos, de las herramientas para esta vida independiente, aparece la figura del acompañante o del acompañante terapéutico. Yo creo que, por eso celebro que en Lincoln realmente en el instituto hayan tomado esta decisión de que sea una carrera, de que tengan formación, porque ahora, yo creo que cada vez más se va a ir fortaleciendo, ¿no?, la formación de los y las acompañantes terapéuticos, concretamente. Y después, en relación al trabajo social, lo que yo advierto muchas veces, que también hay que ahí hacer esa vuelta de cambio de paradigma, ¿no? Digamos. Siempre yo pienso que las y los trabajadores sociales
en general están en las estructuras del Estado, digamos, incorporados en su trabajo, ¿no? O sea, en las municipalidades o en las escuelas o, digamos, en algún dispositivo territorial, pero en general él o la trabajadora social es un agente del Estado, un agente estatal, ¿no? Entonces yo ahí siempre pregunto, ¿a qué llega el Estado a través de este trabajador y esta trabajadora social a la casa? ¿Para qué llega? Porque llega el Estado a esa casa, ¿no? Y ahí también hay un cambio de paradigma, porque yo por lo menos en el Tribunal de Menores, y tal vez todavía se ve en algunas intervenciones de las profesionales de los juzgados de familia, que es para describir pobreza muchas veces, ¿no? Digamos, hacer una descripción de si la cama está ordenada, si la cama está desordenada, si la persona así, si la persona allá. Y ahí también hay un cambio de posicionamiento desde el paradigma de derechos humanos, ¿no? Digo, ¿para qué llega el Estado? Esa es como una gran pregunta que siempre me hago. Porque, digo, en los informes muchas veces no están los documentos de identidad. Entonces, ¿qué nos aporta el sistema de derechos humanos? Es pensar en términos de derechos vulnerados, no de asistencia, asistencialismo o protección, ¿no? Digo, que eso es el viejo modelo. El paradigma asistencialista es el viejo modelo, es el modelo que se pretende superar. Entonces, si yo pienso a la persona, la tengo que pensar como titular de derechos. Un derecho es a la identidad, ¿no? Y a la identificación. Hay gente que no tiene identidad porque ha transcurrido a veces parte de su vida sin documentación. Hace poco me pasó que me llega un caso de un chico, un señor de unos 50 años, sin documento. Pero no es que lo extravió, no estaba inscripto, ¿no? Y digo, ¿nadie intervino en 50 años de esta persona? Digo, nadie advirtió que no tenía documento, porque digo, ¿cómo puedo yo pensar en términos de derechos si no tengo documento? Digo, primero si no estoy inscripto, y después si no tengo, digamos, la identificación, ¿no? Dentro del derecho a la identidad está el derecho a la identificación, que es portar el documento. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Puedo pensar todo lo demás, pero es un NN. Entonces digo, desde el trabajo social también ahí aparece, ¿no? Este modelo de derechos humanos, este paradigma de derechos humanos, que es decir, ¿para qué llego? Entonces, si llego, me parece que lo primero es la documentación. En general, trabajamos con poblaciones muy vulneradas, ¿no? Digo, esto lo dice la Convención de Discapacidad en el preámbulo. Las personas con discapacidad, en su mayoría, además son personas pobres, en situación de pobreza. ¿Mm? Entonces, ahí pensamos, ¿para qué llega el Estado? Vuelvo a decir lo mismo y soy insistente. Documento, poder pensar en el sistema previsional, poder pensar, ¿no? Digo, porque a mí esto lo he dicho siempre en Junín, en los encuentros y demás, me exaspera que esa parte se borre de la persona, ¿no? El otro día yo le decía a una de las juezas en un caso que le sacaron las chiquitas a la mamá. Dice, pero estaban sucias, estaban llenas de piojo. Le digo, pero si yo les pregunto, ¿a dónde vivían? ¿No? ¿Cuántas trabajadoras sociales fueron y vieron esa casa? ¿Y cómo podemos pretender que estén bañados, despiojados, ¿no? Si no tienen baño. Entonces, bueno, nada, mucho para pensar y repensar. Ahí está Agustina, si querés, que quería hacer una pregunta. Hola Lorena, sí, buenas tardes. Ah, perdón, un segundo. Ahí estoy. Gracias primero por esta conversación. Y el otro día escuchaba
Alfredo Moffat, que hablaba de los acusados de esquizofrenia. Decía algo así como que la esquizofrenia no existe, se esquizofreniza al diagnosticar. Un poco esto. No, y yo me preguntaba con respecto al caso que vos contabas, ¿cómo es en ese caso, por ejemplo, cuando el diagnóstico viene de otro profesional? ¿No es cierto? En este caso, por ejemplo, ¿se puede hacer algo, digamos, se habla en todo caso con los profesionales que realizaron el diagnóstico para reconsiderar, para reevaluar? A ver, ¿O qué se hace en un caso así, por ejemplo? sí, Agustina, mira, dos cosas. En relación, si les interesa el tema, también está, por ejemplo, un libro de Thomas Sachs, que es Perdón, para un segundito, discúlpame, pero ¿sabes que tengo el audio desactivado y no te estoy escuchando? Ahí está, listo. Para quienes le interese el tema y profundizar, hay mucha literatura. Por ejemplo, está Thomas Sachs, que habla de la fabricación de la locura, y él dice algo así como: nadie que se sienta ante un cura y se confiesa sale sin, digamos, considerarse pecador, ¿no? Digamos, bueno, de la misma manera nadie que se siente frente a un psiquiatra sale sin diagnóstico, sería una cosa así. Hay todo un debate en relación a esto, pero yo opto por esta cuestión, ¿no? Yo no discuto los diagnósticos. Lo que yo discuto es qué hacemos a partir del diagnóstico, ¿no? Digamos, ¿qué hacemos a partir del diagnóstico? ¿Cuánto el diagnóstico cobra centralidad? ¿No? ¿Cuánto se vuelve lo más importante? ¿Cuánto ese diagnóstico me tapa a la persona? No me permite acercarme. ¿Cuánto esa palabra está devaluada? ¿No? ¿Cuánto se devalúa la palabra de la persona a partir del diagnóstico? Esto que yo les contaba recién de esta chica que yo hoy tuve la entrevista, ¿no? Digamos. Y también ahí hay lo que se llama intersección, es decir, varios factores de opresión, ¿no? Mujer, que ya sabemos que en la estructura patriarcal hay una opresión fuerte, mujer con discapacidad, ¿no? Entonces digo, fíjense que ella digamos, su palabra no vale, está diciendo lo que le pasó. Hoy me decía yo, pero les digo que fue textual, ¿no? Si hubiese podido grabar, lo hubiese hecho. Yo no tengo esquizofrenia, me dijo, yo tengo sufrimiento. ¿No? Entonces, yo no voy a sentarme a discutir porque con el psiquiatra, con la psiquiatra o con el equipo evaluador, no lo voy a poner en discusión, ¿no? Lo que sí tengo claro es que el diagnóstico digamos, cobra trascendencia en el ámbito de la relación profesional-paciente, ¿sí? Ahí es donde es importante. Y tal vez puede ser importante para nosotros como para tener algunos datos. Por ejemplo, me pasa que a veces es frecuente que el tema de los ruidos, ¿no? Digamos, a veces en general la esquizofrenia tiene alguna cuestión con el tema de que los ruidos se les hacen muy, como el tono de voz, ¿no? Es como que se les hace más agudo, más fuerte, no se tolera, bueno, digo, en modular la voz, en bajar, ¿no? Digo, en acomodarme un poco. Y por ahí ese diagnóstico me puede dar alguna data de algunas cosas que yo tengo que acomodar para poder ajustar. La Convención de Discapacidad habla de ajustes, ¿no? De ajustes, de lenguaje sencillo, de un lenguaje adaptado, ¿no? Tal vez de otro tono, de otros tiempos. Yo hablo como una cotorra a los mangos y digo, bueno, a ver, no, ¿se entiende? Me tiene que servir para eso, pero en general el diagnóstico, porque otra cuestión importante que trae la Convención de Discapacidad es que en los términos de la Convención, la discapacidad es el encuentro del diagnóstico con una barrera. No es más diagnóstico solo, ¿no? Antes era diagnóstico, en el modelo médico rehabilitador era diagnóstico. Yo tenía diagnóstico, punto y final.
Hoy la discapacidad se la considera discapacidad, persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque el modelo social lo que dice es, el problema no está en la persona. El modelo social lo que dice, el problema está en la sociedad. En una sociedad que se pensó, que se diseñó para personas, ¿no?, sin discapacidad, se quiere, ¿no? Hasta hace unos años no habían rampas, no había, digo, este es como un ejemplo claro, ¿no? No es que la persona no puede ir al banco, no puede ir al banco porque no había una rampa para que acceda, ¿no? El diseño no era para personas en sillas de ruedas, el diseño era para personas que van caminando. Hoy, por ejemplo, me consultan otro caso. Le falta un brazo y en el otro brazo la mano. Sin embargo, es dibujante, tiene una moto adaptada y no le dan el carnet de conducir. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿dónde está la discapacidad? Si maneja. Hace años que maneja. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esa oficina de licencias de conducir está pensada, digamos, para personas, entre comillas, normales. Y no puede reconocer la discapacidad, ¿no? Y ahí está la barrera, ¿se dan cuenta? La barrera, ahí está muy clara, la barrera está claramente en esa oficina. La persona no puede ejercer ese derecho a circular con un vehículo, ¿no? O sea, porque hacerlo puede hacer, pero no puede, ¿por qué? Porque no tiene la habilitación legal, ¿no? Y la habilitación legal no la piensa la persona con discapacidad. Entonces, esto también es importante, es decir, saber que la discapacidad, que nosotros podemos ser barreras, y que nosotros somos barreras muchas veces, ¿no? Porque cuando nosotros construimos prejuicios y estereotipos que dejan a la persona fuera de juego de alguna manera, ahí estamos siendo nosotros barrera. Prendo la luz ¿sí? Sí, no hay problema. ¿Cómo venimos? ¿Bien? Ah, sí, párenme porque yo soy fatal. ¿Venimos bien? Sí, venimos bárbaro. Ahí Adrián Clementi levanta la mano. Hola, hola Lorena, buenos días. Mira, hablando de lo que estabas mencionando recién con el tema del diagnóstico, también yo soy acompañante y me pasa de que muchas veces no es que no le presto atención, pero no lo miro tanto porque muchas veces limita el trabajo del acompañante para poder ejercer. O sea, capaz que la persona tenga algunas limitaciones, pero ya uno, como que el diagnóstico ya viene a implementar limitaciones en la persona, en las cuales nosotros ya está, hasta acá llega, no, y no se prueba a ver hasta dónde. O sea, pisar el palito de, bueno, hasta acá llegó, hasta acá con ayuda. Me parece que eso también es importante, el hecho de estar pendiente para lo que es el trabajo, obvio, con los profesionales, de saber lo que tiene, pero para nuestro trabajo no tenerlo tanto en cuenta, ¿sí? Poder trabajar y poder transgredir un poco las limitaciones o que pone la familia o que pone ya la misma patología o enfermedad, o en este caso lo que tenga la persona. Sí, Adrián, estamos totalmente de acuerdo. Es que de eso se trata para mí. Es que ya el diagnóstico nos da el límite, ¿no? Digamos, el diagnóstico ya te dice, bueno, hasta acá llega, ¿no? Más de esto no esperes, porque con este diagnóstico, más de acá no va a llegar. Y sin embargo, no siempre es así, digamos. Uno tiene digamos, la persona tiene que llegar hasta donde la persona puede llegar, en definitiva. Y también ese llegar, ojo, con el esquema de normalidad, ¿no? Digo, abriéndolo a los diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Pero me pasa mucho con mamás con discapacidad, ¿no? Se monta toda una idea de lo que se pretende que esa madre sea, ¿no? Digo, qué sé yo. Tiene estas dificultades, tiene estas limitaciones, vamos a acompañar, vamos a trabajar, ¿no? Porque ese estereotipo, perdón, ya termino, de la normalidad, a todos nos ronda.
¿no? Sí, no sé, ahí. No, yo, Lorena, se me ocurría plantear esto, ¿no? En este intento de armado es donde de última también lo que sucede es la desubjetivación o la desubjetivización, ¿no? El otro queda borrado como sujeto único y particular y es la tendencia a homogeneizar y que es terrible, que no existe, es poder trabajar con lo que hay, con lo que tiene y con lo que puede. Y con lo que puede. Y con lo que puede, me parece que no tiene que ver con esto del techo, del hasta dónde, porque ¿quién define el hasta dónde? Y es intentar generar estas cuestiones de la autonomía. Sí, sí. Totalmente. Sí. Lorena, no, a mí se me ocurría pensar, bueno, más allá de la temática, cuando, bueno, yo a los chicos les facilité un texto tuyo que está en la web, donde vos planteas estas cuestiones del cambio de paradigma y bueno, y hablábamos sobre, y nos preparábamos de alguna manera para el encuentro con vos. Un poco, una de las preguntas que ellos me hacían es, ¿cómo es que te llega a vos la demanda de estos apoyos? ¿No? Pensando un poco en esto del curador como apoyo, que es como mucho más amable para llamarlo, ¿cómo es que llegan? ¿Cómo son las vías para que las personas... Sí, eso. Sí. Corté el tema, quizás, íbamos para algún lado y yo me fui para otro. Pero, no, está perfecto. No, bueno, está bueno que vaya saliendo. A ver, varias cosas me parece. Como primera cuestión, ¿qué pasa? Yo les decía, yo pertenezco a la estructura del Poder Judicial, ¿no? Soy curador oficial, esa es la designación. A partir de la convención, la convención no acepta la denominación incapacidad y no acepta la denominación curatela. Es decir, ese debate se cerró en la convención. Cuando la redactaron, porque hay algo que es muy, muy interesante, que es la primera convención del siglo XXI que se elabora con la participación de las personas con discapacidad. Es la primera convención que se redacta con la participación y ¿bajo qué lema? Nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Es decir, no nos hagan una ley de la discapacidad, ¿no? Sin escucharnos a nosotros que somos las personas que tenemos la discapacidad y que nos enfrentamos con las barreras. Con lo cual esta convención, digamos, es sumamente importante, y para mí este lema es un lema que tenemos que traernos en la práctica lo más que podamos, ¿no? Es decir, ¿cuánto de mi intervención tiene en cuenta ese otro o esa otra? ¿No? Nada de nosotros sin nosotros. Eso por un lado. Entonces, en ese debate, la figura del curador, la curadora, que decide, se saca. Nuestro país hizo una reforma cercana a la convención. No estamos totalmente, de acuerdo con lo que baja la convención, pero estamos muy cerca. Nuestro Código Civil habla de apoyos, pero ¿qué quiero decir con esto? Que fue tan fuerte el sistema tutelar del curador, la curadora, del sistema de representación, de la idea de que las personas estas no pueden decidir nada y que tiene que venir un otro, una otra a tomar las decisiones, que hoy el tema de los apoyos, en general, consciente o inconscientemente, siempre se lo piensa desde la figura de la curatela, ¿no? Entonces, acá una primera cuestión. El Comité de las Personas con Discapacidad, que es el comité de expertos que crea la convención, lo que dice es, todas las personas necesitamos apoyo. Todas. Y si nosotros a partir de ahí nos repensamos, nos damos cuenta absolutamente de que es así. ¿No? Muchas veces nos vamos a hacer un estudio médico y le pedimos a una amiga que nos acompañe, o queremos hacer una compra de alguna cuestión y pedimos asesoramiento. Digo, todos tenemos redes de apoyos en nuestras vidas,
¿no? Y nuestras redes de apoyo son personas con las cuales tenemos en general vínculos afectivos, o vínculos cercanos, o vínculos de confianza. Entonces, primera cuestión, no necesariamente la persona con discapacidad tiene que tener un apoyo judicial, ¿ok? Porque esto, digo, replica de alguna manera el sistema de curatela. La persona con discapacidad, como nosotros, tiene un sistema de apoyos, y también lo que tienen son tecnologías de apoyo, muchas veces, ¿no? Digamos, por ejemplo, los implantes cocleares, o las computadoras adaptadas, o en el caso que yo recién les contaba, el tema de la moto adaptada. Estos son apoyos también, ¿no? En términos de la convención. Entonces, vuelvo. La convención, creo que en no menos de 10 artículos habla de los apoyos. O sea, es un concepto que atraviesa toda la convención. Y no tenemos que pensar que el apoyo tiene que ser judicial. ¿Cuándo el apoyo es judicial? Cuando la persona tiene un diagnóstico en el campo de la salud mental y tiene un proceso judicial, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el juez o la juez? Hay una evaluación interdisciplinaria y dice, bueno, a ver, esta persona para vender una casa requiere de ir a la escribanía y de tomar la decisión, ¿no?, de la venta de la casa con una persona de apoyo. Y le designan un apoyo judicial. ¿Se entiende? Es decir, el apoyo en el proceso judicial está en el marco de la toma de decisiones con contenido jurídico. Por ejemplo, yo tengo un chico, miren, que tiene cerca, tiene relación con Lincoln la historia. Yo tengo la designación de apoyo judicial, cobro un dinero bastante importante, qué sé yo, y quería comprar una casa. Entonces me dijeron, no, yo quiero comprar una casa, qué sé yo, habrá sido ahora 4 o 5 años. Bueno, bárbaro, bárbaro, ¿cómo hacemos? Bueno, yo busco, listo, buscas. A ver, entonces buscaba, ¿no? Entonces un día viene y me dice, mira, Lorena, me dice, yo con lo que tengo en Lincoln no voy a comprar nada, me dice, porque yo estuve viendo los precios y no voy a llegar a nada. Y me dijo textual esto, yo, Lorena, quiero mi ranchito. Como diciendo, me quiso decir, no me jodas, ¿viste? O sea, yo me quiero comprar mi casa, o sea, no fantasees con la casa, ¿no? Digamos. Entonces me dice, yo me voy a ir a un pueblito de acá cerca. Entonces se fue al pueblito más cerca, de por ahí cerca, consiguió una casa. Entonces, ¿qué hacía? Iba, le sacaba la foto a la casa y me la mandaba por WhatsApp, ¿no? Entonces me decía, esta casa vale X plata. Bueno, hasta así, ¿no? Bueno, listo, bárbaro. Averiguamos los papeles, nos poníamos en contacto con el rematador, la rematadora, qué sé yo, no, mirá, lo que pasa a Lorena, que falleció, el dueño, no sé qué, en la sucesión no está hecha, la madre, la hija, listo, chau, afuera, no, yo no puedo comprar sin escritura. Bueno, listo, vamos por otra. Y así. Hasta que, bueno, nada, consiguió su casita, está instalado ahí en su pueblito, digamos, ¿no? Entonces, ahí está el apoyo judicial, es decir, solo no podía, o no era conveniente, o probablemente no hubiese invertido bien la plata, o probablemente sí, pero bueno, estaba esa duda para la juez, entonces me designa en ese caso a mí, y se hizo la compra de la casa. De la misma manera podría ser la venta, ¿no? U otra operación. No sé si con eso respondo un poco, Fernanda. Sí, creo que sí. A ver, por ejemplo, yo les daba un ejemplo de una situación que se puede generar en un hospital público, de una persona que no tenga contención familiar, red familiar, no cuente con una identidad, con un documento, y que inevitablemente el hospital tiene que dar cuenta esto al sistema judicial, y que estimaba que ahí, de alguna manera, habría que ver cómo intervenir cuando la persona es adulta. Sí, a ver, mira, hasta ahí. Hasta ahí, ok. Hasta ahí.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar que el sistema judicial tiene que ser la última instancia, ¿no? Digo, vengo de una época de tribunal de menores, donde Sí. yo digo, bicho que camina, iba al tribunal, ¿no? Entonces nos llamaban a las 4 de la mañana, y está haciendo pis ¿no? El paradigma tutelar. El pibe era a las 4 de la mañana, está en una actitud súper... A ver, digo, el Poder Judicial tiene que ser la última instancia de intervención, digamos, y esto, así se organizó el sistema de infancia y adolescencia, y así también se organiza. A ver, mira, por ejemplo, para darles un dato claro, la ley de salud mental, hasta la ley de salud mental, quienes internaban eran los jueces y las juezas, ¿no? Entonces yo, que soy amiga de Fernanda, yo la veía a Fernanda un poco que me parecía que no andaba del todo bien, Ya se dio iba a la cuenta. jueza, sí, como si me ven a mí, imagínate, iba a la jueza, hacía una denuncia, ¿no? Hacía una denuncia, por ahí llevaba un certificado, y la juez o el juez ordenaba la internación. Explíquenme por qué una cuestión de salud, ¿no? Porque la salud mental es salud en el concepto tanto de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que el estado de salud no es solo físico, mental y demás, o sea, digo, desde la OMS, desde la observación 14 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, da un concepto amplio de salud, es decir, ¿por qué una cuestión de salud, ¿no? Digo, si yo tengo diabetes y tengo una descompensación, ¿me interna el juez o la juez? ¿No? A nadie se le ocurre eso. Sin embargo, en la salud mental internaban los jueces o las juezas. A partir de la ley de salud mental, lo que hace el juez o la juez es evaluar que esa internación, porque como tiene historia de quedarse crónica la persona, se la controla, ¿no? Entonces digo, ahí hay un cambio. La justicia solo, ¿no? Digo, primero en el ámbito de salud. Entonces, si yo me encuentro con una persona que no tiene documento, lo que corresponde, en principio, si es eso, es el área de desarrollo social, o un área, digamos, municipal, ¿no? Digamos que, porque acá viene también esto de pensar los apoyos fuera del marco judicial, de pensarnos en intervenciones desde el paradigma del espíritu que trae la convención, que es el de apoyos, ¿no? Y esto hay un informe de la relatora especial que lo dice claramente, habla de los servicios comunitarios funcionando como sistemas de apoyo, ¿no? Digo, cuando Para viene... no llegar a esta instancia, seguro, sí. Para no llegar, puede ser, Fernanda, que tengas que llegar, Sí, sí. ¿eh? Yo Sí, no sí, digo sí. que no. Y también digo que muchas veces ayuda, pero no tendría que, porque el sistema judicial no es muy amigable a veces para las personas en situación de discapacidad mental. Por esto que decíamos hoy, ¿no? A veces llegamos más para ver qué hacen y cómo lo hacen que para restituir derechos, ¿no? Digamos. Entonces, Sí, sí. puede ser que sea necesario, pero por lo menos tenemos que pensar que se deben haber agotado las estrategias digamos, de otros actores institucionales, comunitarios, para restituir esos derechos. Bien. Y por ejemplo, Lorena, en el caso que vos hablabas de este muchacho en cuanto a la compra de la casa, ¿hasta cuándo continúa el apoyo? ¿Es hasta que se resuelve ese proceso judicial en el cual la persona está? Bueno, ahí tenés, claro, a ver, acá, por eso, nosotros, es como una trampa, de alguna manera, ¿no? Digamos, el que ingresa al sistema judicial por salud mental no sale más. No sale más. No sale más. El otro día lo hablábamos. Yo, como curadora, en 2 años que tengo, logré una sola rehabilitación. Rehabilitación es decir, que la justicia deje de intervenir, ¿no? Porque se paraban en el diagnóstico, pero yo les decía, párense del otro lado y fíjense que ella se organiza, trabaja, se desenvuelve. ¿Por qué, digamos, una vida tutelada? Porque en realidad es esto, digamos, estás bajo un sistema tutelar de alguna manera. Entonces, quien ingresa por una causa judicial, es raro que salga.
Ahora, lo que sí trae de avance la ley de salud mental es que cada 3 años tenemos que revisar la sentencia. ¿Sí? Y ahí justamente tiene que ver con esto de que el diagnóstico no tiene que ser un sello que nos acompañe toda la vida, ¿no? Entonces, por ahí, cada 3 años, los jueces, las juezas se tienen que sentar, entrevistarlos de forma personal, así por lo menos lo dice la ley, aunque algunos lo cumplen y otros no, pero los tienen que entrevistar, se tiene que hacer una evaluación interdisciplinaria, y ver y ajustar esa sentencia, ¿no? Es decir, más apoyos, menos apoyos, otros apoyos, para otros actos. Esa es la idea. Sí, como esto de los diagnósticos en relación al camino de la cura y en relación también a las oportunidades, ¿no? Y a las singularidades de cada persona, sí. Chicas, chicos, ¿qué más habíamos pensado para poder charlar con Lorena? Nos queda claro, bueno, esto de cómo llegan las personas. ¿Sabés qué, Lorena? Esto que vos hablabas de los términos, ¿no? Que queda cerrada la posibilidad de utilizar el término incapaz. No me sale ahora el término incapaz, ¿en qué contexto es que lo escucho? Patri, ayúdame a pensar, porque no me sale. Me parece por ahí cuando hablamos de la asesoría, capaz, que por ahí hemos escuchado el término de asesoría de incapaz. Sí, sí. Que decíamos eso. Sí, Lore, perdón. No, perdón. Es que el Poder Judicial es resistente, en definitiva. Esto es así. Es asesoría de menores. ¿Cuánto hace que tenemos la ley? Primero, ¿cuánto hace que tenemos Convención de Infancia? 89. Jerarquía Constitucional, 94. Leyes de Promoción y Protección, 2005, más o menos, 2005, la 26061 y después las demás. Digo, y todavía es de menores, ¿no? Y todavía es de incapaces. Y yo soy curadora oficial, escuchen, de alienados. El sello, digamos, algo que uno lo que hace hacer es cuando se hace hacer el sello, ¿no? Le manda lo que quiere que diga el sello, pero digo, mi cargo, mi resolución, es curadora oficial de alienados. Alienados. Yo digo que el Código Civil hasta el 2015 decía, si el loco fuere demente o furioso. Hasta el 2015 tuvimos un Código Civil que hablaba del loco demente o furioso. Entonces digo, ¿cómo no vamos a construir estereotipos? ¿No? Digo, si el Código Civil decía eso. Entonces, lamentablemente Perdón, como el defensor de pobres también, ¿no? Bueno, claro. Como el defensor de pobres y ausentes, que vendría a ser el defensor oficial, todavía se sigue denominando defensor de pobres. Exacto, tal cual, Alberto, me hiciste acordar de eso, tal cual, defensor de pobres y ausentes, ¿no? Por eso digo, esos son los detalles que no nos ayornamos. Después hay cosas mucho más profundas todavía, ¿no? Hay resistencias enormes a este sistema de derechos humanos, ciertamente. A mí todavía me sorprende, ¿no? Digo, casi a 30 años de la reforma constitucional. No tendría que ser cuestión. También me sorprende que las universidades todavía muchas no tengan materia de derechos humanos, aunque no sea una materia, ¿no? Digamos, yo todavía no lo puedo creer, ¿no? Que sea como una bolilla dentro del constitucional, ¿no? Por eso digo, hay como deudas todavía, hay muchas. Lo que sí rescato es que nosotros tenemos un país a nivel normativo de avanzada, digamos, tenemos un país que sinceramente tenemos un código de 2015 que vino a cambiar un montón de cuestiones. Tenemos la ley de salud mental, tenemos la ley de derechos del paciente, ¿no? Que cambia también el paradigma de atención.
Bueno, tenemos la ley de matrimonio igualitario, IBE, ISPO, tenemos mucho, digamos, tenemos grandes avances y esas normas son justamente las herramientas que necesitamos para poder, digamos, yo creo que las herramientas legales las tenemos. Las herramientas legales están. Ahora, el punto es cuánto los operadores y las operadoras nos apropiamos de esas herramientas, ¿no? ¿Cuánto nos apropiamos de esas herramientas? Hay una alumna, Andrea Díez, que hace una pregunta, Lore. Sí, a ver. No, la escribió por el chat. Dice, hola Sí, acá Lorena. está. Sí, te escucho. A la hora de intervenir en caso, ¿trabaja sola o cuenta con un equipo que la acompaña? Tengo mi sistema de apoyo yo también. Sí, bueno, en realidad somos poquitos. Está Diego Córdoba, que es el secretario, que la verdad, bueno, él viene también como yo de trabajar en infancias antes. Él estuvo como coordinador del servicio local de FIN. La verdad es que es una persona muy valiosa, sinceramente lo digo, no soy de decir lo que no siento ni pienso. Realmente Diego es una persona muy valiosa, entiende de qué se trata la cuestión. Y después está una trabajadora social, tenemos un contador, porque bueno, justamente curaduría, una de las cuestiones que hace es administrar el dinero. Este es otro tema, ¿no? Digamos, por eso digo que llega el Estado, bueno, llega en general a desapoderarlos de lo mínimo. Lo mínimo son pensiones de 14.000 pesos. Bueno, el otro día decía una colega, trabajadora social en el curso, decía, pero escúchenme, dice, no solo que, si no dice que son magos, si viven con eso, son magos, ¿por qué le sacan la plata? ¿Por qué se la dan a otro para que se las administre? Si logran llegar a fin de mes con eso, pero bueno, esto es una realidad, por eso digo, ¿no? El sistema de curatela es un sistema bastante difícil, ¿no? Y así que está el contador, está la trabajadora social, Diego, que es el secretario, Pablo, que es un auxiliar administrativo, que está recibiéndose de trabajador social, y yo, somos 5. Somos 5. Que hacemos lo que podemos. A veces podemos más, a veces podemos menos. Esto es una realidad. Y tenemos alrededor de 220 personas, más o menos. Lorena, también me preguntaban los chicos charlando cuántos curadores había en el sistema judicial perteneciente a Junín. En Junín hay uno solo, estoy yo nada más, el curador hay uno solo. Y tenemos uno solo por sistema. Por departamento judicial. Sí, por departamento. Claro. Decir por departamento, sí. Sí, por departamento judicial, pero en algunos otros lugares ni siquiera uno. A veces el curador tiene 2, por ejemplo, Pergamino San Nicolás. Y antes tenía Pergamino San Nicolás Junín. O sea, el sistema de curadurías se amplió un poquito, pero sí, más o menos. Acá tenemos relativamente suerte en ese punto. Hay una mano levantada. Patri, vos habías levantado la mano y no sé si... Y después está la mano de Ale. Sí, no, era esto para, por ahí cuando vos mencionabas el tema de que todavía se siguen utilizando algunos términos como incapaces o con la asesoría de menores y demás, esto de por ahí que a veces no tiene que ver solamente con el cambio de nombre, sino con realmente un cambio de paradigma real de las personas que estamos dentro de su sistema. Por ahí el nombre quizás lo hace distinto o anterior o actual, pero en realidad si seguimos trabajando con ese paradigma anterior, no hace nada el cambio de nombre. Yo comparto absolutamente, Patricia, yo comparto absolutamente lo que vos decís. O sea, lo importante, a ver,
Digo, lo importante es desde dónde trabajamos, desde dónde nos paramos, ¿no? Digamos, dónde estamos parados para intervenir. Ahora, para mí la cuestión del nombre no es cuestión menor tampoco. Digo, no es la más importante, pero es importante, ¿no? Y digo, ¿y por qué es importante? Porque si fuera yo la persona en situación de discapacidad, que a mí me digan demente, como tuvimos un código hasta hace poco, y no me es menor, ¿no? Que me digan el discapacitado o la discapacitada, que es totalizante, porque esa es una característica que tiene la persona, tener un diagnóstico, un déficit en términos de la convención, ¿me entendés? Pero la persona es mucho más que ese diagnóstico. En cambio, si yo le digo el discapacitado, como hace poco escuchaba en una conferencia, digamos, súper importante, ¿no? El discapacitado, digo, no es solo una cuestión, digo, también ahí estoy marcando un lugar donde estoy parado para intervenir, ¿no? Digamos, si yo... Sí. Yo creo que esto, ¿no? Cuando uno escucha a una persona nombrar a otros, lo que escucha es la forma de concebir que tiene a la persona. O sea, es claramente esto, es desde dónde lo está mirando y cómo lo está mirando. Entonces, cuando alguien dice el menor, el incapaz, el discapacitado, bueno, claramente está como muy lejos en cuanto a la posibilidad de formarse a las instancias de las realidades. Y sí, para mí es un dato, digamos. Es un dato. Como nos nombramos es un dato, digamos. Tiene que ver también con lo del masculino y femenino, ¿no? El masculino es universal, nombra a todos. No, mentira. No es así. Digamos. Yo puedo decir... El famoso lenguaje inclusivo, claro. Pero Alberto, la realidad es que las mujeres, yo por lo menos me di cuenta tarde, pero que a mí el masculino no me nombra. No, pero coincido perfectamente. A mí el masculino no me nombra, digamos. Y tiene toda una explicación, digamos. Porque también los dispositivos de poder se naturalizan y se camuflan para hacernos creer, ¿no? Digamos que ese es el orden que no hay que cambiar. Sí, entonces, correcto. Por eso a mí cuando me dicen, en relación a las personas con discapacidad, ¿cómo se llaman? ¿Cómo les nombro? Y qué sé yo, a mí me llaman Lorena. ¿Por qué yo le tengo que llamar diferente? ¿Por qué no le voy a llamar por el nombre? ¿No? Por ejemplo, todavía en los procesos judiciales se lee el causante, ¿no? El encartado. Alberto, que es abogado, lo ha leído en los procesos judiciales. Todavía eso está. Es una persona. Se llama con el nombre que le pusieron el día que nació. Y en última instancia, digo, es persona en situación de discapacidad o persona con discapacidad. En términos de convenciones, con discapacidad. ¿Por qué hablamos de situación? Porque en realidad, si nosotros verdaderamente creemos que el déficit solo no alcanza para la discapacidad, porque tenemos que tener en cuenta las barreras sociales, la situación de discapacidad es la que me encuentra el diagnóstico y la barrera, ¿sí? Por eso, por ejemplo, hablamos de personas en situación de vulnerabilidad. ¿Es vulnerable? Y no sé si es vulnerable, porque todos tenemos momentos vulnerables, ¿no? Digo, entonces, personas vulnerables o personas vulneradas. No, personas en situación. En ese momento está atravesando una situación de vulnerabilidad. Bueno, algo así con la discapacidad. Pero para mí es el nombre. No, quería decir que con relación a la mujer y el varón, a la cuestión de género, que la convención incorpora la cuestión de género, porque hay artículos que hablan de la mujer con discapacidad y de las niñas con discapacidad, ¿no? O sea que es importante también que incluye, digamos, porque también tienen, digamos, o sea, aparte de ser un grupo que, digamos, aparte de la discapacidad, son mujeres, ¿no? Entonces es como que es otra cuestión, ¿no? Aparte de su discapacidad, son mujeres, ¿no? Exactamente. Por eso la convención esta es realmente, bueno, es la primera del siglo XXI y trae el derecho internacional, también es evolutivo, es dinámico, ¿no?
Entonces, como dice Alberto recién, es la primera convención que habla en términos de hombres y mujeres, ¿no? Es decir, nombra a las mujeres y niñas, en sus articulados refiere muchas veces a las mujeres, ¿no? No homogeneiza con el masculino, Claro. y también el comité de expertos y de expertas tiene una observación general específica dedicada a las mujeres y niñas, ¿no? Porque como también dice Alberto bien, esta cuestión del género se le suma a la discapacidad. Entonces, la situación de discriminación en general es más profunda, ¿sí? Digamos, ya la mujer en general ha sufrido mucha situación de discriminación. Ahora, si esa mujer además está en situación de discapacidad, si además esa mujer es una mujer rural, ¿no? Digamos, si además es una mujer negra, ¿no? Digo, bueno, son la suma de factores de opresión. Por eso ahora el concepto de discriminación que entrega el Sistema Internacional de Derechos Humanos es de discriminación interseccional, ¿no? Es interseccional, como que se suman, ¿no? Se interseccionan diferentes factores. Básicamente esto es lo que nos lleva a pensar a la persona, ¿no? Porque antes como decía, la mujer, no, las mujeres, en plural, las mujeres. Digo, y la problemática de las mujeres también es diferente. Depende de la pertenencia social, depende si tiene o no de una situación de discapacidad, depende si no vive en un contexto rural, depende del nivel educativo, ¿no? Entonces, esto también está bueno traerlo, porque nos ayuda a ver la persona con su individualidad, con su particularidad y atravesada muchas veces por varios factores de opresión. Ahí está Alejandra. ¿Estás con la mano levantada? Mónica ha levantado la mano, sí. Buenas noches. Hola. Soy de segundo año de acompañante terapéutico y volviendo un poquito para atrás de lo que decías hoy, de lo que te habían preguntado con respecto al equipo que te acompaña, vi que, mejor dicho, escuché que no nombraste acompañante terapéutico. No tenés ningún acompañante terapéutico en tu grupo. ¿Cuál sería la razón por la cual no hay? ¿Cuál es la razón? A ver, depende cómo lo miremos. Es así la cuestión. En la estructura, en la planta digamos, funcional de la dependencia, no hay acompañantes terapéuticos. Pero no hay ni en mi curaduría, ni en ninguna de las curadurías de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque, como decíamos, también están pensadas desde el otro paradigma, la conformación, ¿no? de las curadurías en general. Entonces es en general, ni siquiera hay psicólogos, psicólogas, ¿no? Digamos, son trabajadores sociales o abogados. Eso como una primera cuestión. Entonces, la planta funcional no hay. Ahora, sí trabajamos muchísimo con acompañantes y acompañantes terapéuticos, ¿sí? Pero en general es una contratación, ahí si quieren les explico un poquito, si les interesa, 2 minutos, cómo viene. Nosotros, por ejemplo, IOMA sí exige para cubrir esa prestación que estén egresados o egresadas con X cantidad de horas. Creo que hay una exigencia de horas en IOMA, por ejemplo. No es el caso de curadurías. Curaduría tiene una reglamentación que suscribe el Procurador General. ¿Sí? Está dentro del Ministerio Público, que es un área de la Corte, de la Procuración. Entonces ahí nosotros tenemos que adaptarnos a esos requisitos de esa resolución. El título no necesariamente es acompañante o terapéutico, puede ser trabajador o trabajadora social, psicólogo, psicóloga o carrera afín. Tienen que tener un seguro, tienen que tener una cuenta bancaria y poder facturar, ¿sí? Y nosotros sí usamos muchísimo este dispositivo. Y de hecho cuando me llamó Fernanda, la verdad es que yo desconocía porque me ha pasado de buscar
en muchas oportunidades algún acompañante o acompañante para gente que tengo en Lincoln y no he encontrado, digamos, me parece que es un recurso escaso, por eso me alegra, no sé si ya tienen ustedes egresados o egresadas. Este año, el grupo de segundo, cuando termine de rendir todos los finales de primero, van a obtener un título intermedio, que ese título les puede servir para algunas actividades. Pero los chicos que están en segundo van a ser los primeros egresados. Claro. Con un título intermedio, pero que bueno, que es lo mismo. Ya las obras sociales, por la cantidad de horas, no lo está permitiendo. Por eso la idea de la tecnicatura. Está bien. Sí, nosotros trabajamos mucho con acompañantes terapéuticos y la verdad es que, vuelvo a decir, en Lincoln yo por lo menos me ha costado mucho y en general no es un recurso que tenemos, pero sí se lo usa, digamos, sí que lo consideramos y lo valoramos aparte, porque es un recurso muy valioso. De forma general, por ahí también podemos contarles que estuvimos ahí charlando la posibilidad de hacer una pasantía con 2 estudiantes para acompañar a una persona, o sea que por ahí también es como una punta para poder empezar a trabajar juntos. Y sí. Es tal cual, lo hemos hablado y seguramente lo vamos a implementar. Le tenemos que buscar ahí la formalidad, la vuelta, pero sí. De hecho, yo ya en uno de los casos informé al juzgado que estábamos en comunicación. Perfecto. Sí, ya voy, yo voy, ya. Un paso adelantada. Yo soy muy ansiosa, entonces enseguida. Ya les dejo planteado el problema a ellos, que lo vayan sabiendo. Miren si quién no me se dicen encuentra. que no, yo avanzo. Bien. No, porque claro, si no me dicen que no, ya está. Claro, y es cierto que esta situación de práctica es, como dice Ferno, es una punta para que después empiecen por ahí a ver otro tipo de vínculo. Claro. Así que en otras comunidades como Chacabuco, por ejemplo, que tiene la tecnicatura, hay como más por ahí recursos de acompañante terapéutico. Hay más, hay en Junín también, y en general tienen trabajo. Yo por lo que veo, en general tienen trabajo. Reniegan con las obras sociales, eso también es cierto muchas veces, pero yo creo que por eso, digamos, cada vez se va a profesionalizar más esta carrera, ¿no? Digamos. Bueno, ahí está la mano de Mica y por ahí podemos ir como también por tus tiempos, Lorena, ir quizás cerrando. También creo que el grupo de primero tiene clases. El grupo de segundo no, pero el grupo de primero tiene clases. Mica. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me imaginé que esta charla iba a ir como cerrando y aunque me enganché tarde, es la primera de todas las entrevistas de los distintos sectores que hemos podido acceder gracias a los profes, en especial a Fer. Esto de al fin es una charla que vos decís que te quedás escuchando plenamente porque hay muchas respuestas, que hay esa pasión que se trasciende. Te veo y te escucho también hablar, Lorena, como a todo el resto del equipo que te acompaña, con tanto fervor, así que la verdad que eso a los que estamos de este lado y que estamos encarando y que todo es nuevo y que todo por ahí nos da un poco de ansiedad y a su vez gana y a su vez miedo hasta dónde y cómo hay que hacer y encontrarse con alguien que esté, con tanto saber, con tanta firmeza, transmite tranquilidad de alguna manera de saber que, bueno, ahí nos ha pasado de por ahí encontrar del otro lado esto de, bueno, vamos viendo y no sabemos y es el día a día y que también es una realidad, pero bueno, es como que, no sé, como que no hay un proyecto muy seguro a futuro y eso también te genera un poco de desilusión. Pero agradezco la charla porque la verdad que
es nada, muy enriquecedora, así que se lo agradezco. Qué bueno, bueno, gracias Mica por tus palabras. Por eso les dije, yo sinceramente amo lo que hago, me gusta lo que hago, digamos, trabajo hace muchos años con grupos en situación de vulnerabilidad, de hecho no he ejercido muy poco la profesión, hoy tenía una cuestión de honorarios y le digo al secretario, ocupate de esto, porque la tasa de justicia y todo eso, porque yo como si vendiera banana en la esquina, no tengo la menor idea de todo esto, digo, pero bueno, y de verdad creo que es un recurso valioso. Yo del sistema de apoyos estoy convencida, digamos. Yo soy de leer, de estudiar, formarme y demás, pero más allá de lo teórico, digamos, en la práctica, que lo pongo en la práctica todos los días, yo estoy convencida de que sirve, digamos, estoy absolutamente convencida. Y que el recurso de los acompañantes terapéuticos, las acompañantes terapéuticas, es un recurso sumamente valioso también. Así que la verdad que, vuelvo a decirlo, celebro que el instituto tenga esta tecnicatura, ahora también, bueno, después seguir también formándonos, profundizando temas, viendo cuál es de la población con la que más afinidad tenemos, porque esto también nos pasa. A mí, por ejemplo, con la discapacidad mental me llevo muy bien en general, ¿no? Puedo entender, puedo sortear ahí a veces el discurso delirante, ¿no? Es como que lo sorteo y puedo seguir charlando por otro lado, y yo ahí me puedo conectar, por eso digo, bueno, ojalá que sirva, me alegra. Bueno, Lorena, yo un gustazo en volverte a ver. Para mí también. Me dio mucha alegría cuando me enteré que, bueno, que íbamos a tener esta charla con vos. Un gustazo, después de tanto tiempo que no nos vemos. Y bueno, por supuesto agradecerte, y sé de tu compromiso y sé de tu consistencia como profesional y de tu compromiso con la tarea. Así que, bueno, muchas gracias por este tiempo que nos dedicaste. No, un placer. No, Alberto, yo les decía, para mí también, saber que estabas me encantó, porque bueno, hacía un montón que no nos veíamos y siempre es grato encontrarte. Bueno. Bien, ahí Silvana, quizás querías decir algo para aportar, para contarnos. Sí, no, aparte de agregar a las palabras que dijo Micaela, que sí, que se la nota sumamente apasionada por su trabajo y humanizada, no sé si es el término, pero se la nota muy humana. También me choqueó el ejemplo que dio de la persona de 50 años indocumentada, que por cuántas barreras ha tenido que atravesar, porque a cuánto se le pasó que alguien de 50 años no tenga un documento, o sea, tuvo que haber ido a una asistencia médica seguro en alguna oportunidad, o sea, por cuántos lugares ha pasado esa persona y a nadie se le ocurrió decirle que tiene que acercarse al registro civil, hacer el trámite, o qué sé yo, a un asistente social, a una trabajadora social, perdón. Yo soy de la carrera de trabajo social y aparte estoy haciendo también acompañante terapéutico, pero no con las chicas, estoy en una privada, que es también por horas, como usted comentaba, pero la verdad que una charla muy excepcional. Gracias. Me voy a Granada. Agradable, sumamente agradable e enriquecedora. Es la verdad. Hoy quedás allá arriba, termina el miércoles. Me elevo allá arriba. Bueno, pero es la verdad. Se la nota sumamente humana y eso es como que, bueno, como decía Micaela, es alentador saber que en el día de mañana vos vas a encontrarte con personas así, humanas, y que les va a llegar no solamente un caso más, o un paciente más, o un diagnóstico más, o un estigma más, porque ya el paciente
con una patología psiquiátrica es como que es estigmatizada, qué sé yo soy de un pueblo, yo soy de Martínez de Oz, acá todos nos conocemos, todos sabemos todo de todo, y les puedo asegurar que es así. La primera vez que escuché el término curatela también fue por mi trabajo, que me reasombró, tuve que preguntar qué era, porque la verdad que no tenía idea, y bueno, la verdad que es muy loable su trabajo. ¿Se acuerdan de este programa que había de Franco, Gente que busca gente? Franco Bañato. Hola, Sil, te acabo de ver y de reconocer. No me he dado cuenta que eras vos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Fer? Tanto tiempo. Hemos cambiado mucho ambas. Otro día cuento que conozco a Sil, pero bueno, no importa. Estamos cada vez más lindas. Bueno, no, ahí estoy grabando aparte. Lorena, por mi parte, agradecerte. Quedamos en contacto y seguramente vamos a armar algo juntos para llevar a cabo lo que estuvimos charlando. Dale. Un lugar. Gracias, Lorena. Gracias. Dale. Bueno, les dejo un beso. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias, Lorena. Gracias, Chao. Fernanda. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.